Una realidad incontrovertible es que el universo extendido de DC es un fracaso absoluto. Pueden echarle la culpa a quienes quieran, a Hamada, a los fans, Amber Heard, Ezra Miller, no importa. Eso no cambiará el hecho de que se habló más del contenido en series como She-Hulk o Miss Marvel que de lo ocurrido en Black Adam o Birds of Prey. Es por ello que se necesitaba urgentemente un reinicio para este universo extendido. Sin embargo, ahora que James Gunn está al frente y tan ansiado reinicio está sucediendo, todo parece indicar que DC continuará por la senda del fracaso, pero vestido de otros colores. Si he de ser sincero, yo no confío en James Gunn. Lo más saludable sería darle un descanso, esperar a que las aguas se calmen y volver a intentarlo en unos 10 años más. Por ahora, lo más que se puede hacer es mirar a las películas animadas que han liberado y quedarse con eso. Hay veces donde vale la pena aferrarse y hay ocasiones en las que renunciar es lo más sano para todos. A continuación, Mexican Power presenta razones por las que el DC Extended Universe necesitaba un reinicio. Por tener un inicio apresurado. Si hay un superhéroe amado en casi todo el planeta, ese es Superman, el alienígena todopoderoso que se naturalizó terrícola y que lucha por este planeta cuando amenazas inmensas se ciernen sobre sus habitantes. Man of Steel, también conocida como El Hombre de Acero, es una película que nos muestra el origen del kryptoniano y cómo deviene en el protector más grande del planeta. Sin embargo, la siguiente película ya tiene un enfrentamiento directo entre Batman y Superman, con la intervención de Wonder Woman. Este universo cinematográfico trató de atraer público, que entonces ya estaba completamente cautivado por el de Marvel, mostrando conflictos de una gran envergadura y centrados en Superman. Sin embargo, para ello se valió de introducir personajes que no fueron adecuadamente presentados a la audiencia, y esto no logró ser convincente del todo para el público casual, lo que nos lleva al siguiente punto. Por ser difícil de seguir para quienes no leen cómics. A diferencia de lo que muchos creen, no todo el mundo lee cómics o sabe quién es Bruce Wayne o Diana Prince, en especial las generaciones más jóvenes o muchos ancianos por cuestiones de traducción. Si tuviera una moneda por cada vez que he visto a los Wayne morir en un callejón para detonar que el pequeño Bruce se convierte en Batman, tendría por lo menos unas 6 monedas, lo que no es mucho, pero es un indicador de lo sobreexplotada que está la historia del hombre murciélago. Si lo piensas con la mente de un anciano, seguramente llegarías a la conclusión de que sería repetitivo hacer una nueva película de Batman para presentar la historia del huérfano millonario de Gotham, y por pensar como anciano, pierdes la gran oportunidad de introducir adecuadamente al personaje para nuevas generaciones que no saben quién es Batman. El DC Extended Universe hizo todo lo contrario a lo que una adaptación debe ser, una introducción al mundo de los superhéroes para gente que no lee cómics y que probablemente tampoco juega videojuegos, o por lo menos no los centrados en DC. Esto hizo muy difícil para los padres llevar a sus hijos a ver estas películas, pues en vez de mirar unas que se explicaran a sí mismas, todo dejaba más preguntas que respuestas, y no todos los padres tienen tiempo de explicar la historia de Batman a sus hijos. Esto se vuelve todavía más difícil con Wonder Woman, que no había tenido películas, y todavía más complicado con Aquaman, quien ni siquiera se parece a la apariencia clásica del personaje, y que con suerte y rascándole mucho, se asemeja a cierta versión de los cómics, pero no demasiado. Esto sin contar la enorme cantidad de fans de DC que tienen novia y que buscan crear un vínculo con ellas mediante el uso de adaptaciones cinematográficas. Una buena adaptación cinematográfica habría facilitado que en películas estas mujeres pudiesen acceder a una introducción adecuada del lore de DC, y en vez de eso, el DC Extended Universe obligó a los novios a seguir con las explicaciones típicas de un espantaviejas de por qué en la película se está viendo una escena según los cómics. Para el público casual se volvió un letargo horrible porque no eran tan fáciles de recomendar esas películas, pues necesitabas tener un mínimo de conocimiento sobre el lore de DC para disfrutarlas. Tal vez para los espantaviejas no les parezca muy difícil saber quiénes son Batman, Wonder Woman y Aquaman, pero justo por eso son espantaviejas. Llegado a un punto se habla de personajes secundarios como uno de los tantos Robins dentro del Snyder Cut, cuando el Guasón habla sobre su muerte. Y si eres espantaviejas, no solo sabes por qué se murió ese Robin, sino también cuál de todos los Robins, porque existen varios, fue el que se murió y con qué lo mataron. Pero la adaptación está tan dispersa y desordenada que en este punto ni siquiera se ha visto el por qué Batman y el Guasón serían enemigos. Simplemente se asume que el espectador ya debe de saber por qué, y automáticamente con eso pierdes el interés de mucha gente. El propósito, insisto, es lograr atraer gente que no lee cómics a través de las películas, para que después lean los cómics. Con Wonder Woman hicieron una porquería desastrosa. Primero aparece interviniendo en el conflicto entre Kal-El y Batman, luego tiene su película de origen, donde por cierto gana gracias al poder del amor. Luego aparece con la Liga de la Justicia, después otra vez una película de ella ambientada en 1984 por alguna extraña razón, que solo sirve para que sepamos que ahora puede volar, y no recuerdo si anteriormente habíamos visto que ya podía volar. Es un desmadre.
por ser demasiado oscura para un público general. Para ser crítico de algo es necesario saber diferenciar entre lo que a ti te gustó y lo que es adecuado para una adaptación. El gran error del DC Extended Universe desde la primera película fue postular superhéroes sin ideales, que simplemente persiguen un objetivo sin importar quién tenga que morir para lograr eso. Lo que para la secuela de Man of Steel fue bastante útil, de hecho nos hace ver a un Superman que pierde la perspectiva. Y el espantaviejismo está cabrón con este aspecto porque te pueden dar explicaciones atinadas y lógicas sobre por qué Superman tenía que matar a Zod o por qué Batman es tan violento, y hasta te pueden decir que en el pasado ha sucedido y que el que alguno de estos superhéroes mate a otro personaje no es una novedad. Yo mismo no puedo negar que el Batman de Ben Affleck me encantó. Le mete unas putizas a medio mundo que en verdad esperas una película de ese Batman en solitario. El problema es que se postula de antemano un Batman excesivamente agresivo sin dar un correcto desarrollo de su historia, lo que no se resuelve nada más con que Bruce Wayne estuviera presente en el fuego cruzado entre Superman y Zod, porque Batman no solo es despiadado con él, sino también con otras personas sin poderes. Al público no se le ha mostrado por qué Batman es tan sádico. Si necesitas recurrir a los cómics para explicarlo, la adaptación es un fracaso, porque no está adaptando una mierda, no sobrevive por sí misma y no resulta atractivo para los padres llevar a sus hijos a ver películas del DC Extended Universe. Recuerden, el objetivo es expandirse a una nueva audiencia, no tratar de complacer a los que ya se tienen. Por la falta de respeto a su propio proyecto. Una de las burlas más grandes que tuvo el DC Extended Universe fue que el gran conflicto entre Superman y Batman se resolvió solo porque el nombre de la madre de Clark era Martha. La explicación lógica es que de esta manera Bruce Wayne se dio cuenta de que Superman no era un alienígena random que había decidido quedarse un rato en la Tierra, sino de hecho un ser que tenía vínculos con el planeta y no se tornaría en un conquistador. El problema es que tal explicación se cae a pedazos por sí sola, porque nadie que tenga un vínculo estrecho con su madre la llamaría por su nombre. Podría haberse dado el mismo sentido a esa escena si Superman le pedía que le dijera algo a su madre. Batman entonces pregunta quién demonios es su madre y Clark le responde que es una mujer sencilla de Kansas cuyo nombre es Martha Kent. Pero cuando oyes que directamente él habla de una tal Martha y esto parece alterar demasiado a Batman, se vuelve un momento involuntariamente cómico en el clímax de la historia. Propios y extraños se burlaron de eso y fue lo más comentado acerca de la película. Ahora bien, parece que me adelanto un poco con esto, pero es necesario mencionarlo antes. Al salir Snyder del proyecto de la película de la Liga de la Justicia, se puso a la cabeza al director Joss Whedon, quien al ver la propuesta de Snyder optó por eliminar la proposición de un Superman potencialmente tirano y agregó chistes que hicieran de la película algo más digerible. La cuestión aquí es que pese a lo desordenada y oscura que estaba siendo la propuesta del DC Extended Universe, mucha gente todavía le tenía fe solo por tratarse de personajes tan queridos como Superman y Batman, así que estaban asimilando el hecho de que este universo cinematográfico era más lóbrego y violento, y que si bien no se estaba explicando del todo a sí mismo, bien podría presentar escenas de acción adecuadas que todo mundo pudiese disfrutar. De hecho, mucha gente decía que las películas de Marvel eran para niños y las de DC para un público más maduro. Lo triste fue ver cómo en la famosa Justice League había una escena introductoria en la que Superman se veía demasiado extraño. Algo estaba mal con su boca. Esto se debía a que durante el periodo de reshoots, que fueron demasiados para quitar mucho de lo que había filmado Snyder, Henry Cavill ya estaba trabajando en Misión Imposible 6 y para su papel era necesario llevar un bigote y Paramount le prohibió al actor afeitarse, entonces trataron de arreglar el problema con el uso de CGI, pero su aplicación no fue tan precisa como se requería y por ello la boca de Cavill se mira extraña. A eso se le suma el conflicto que Joss Whedon tuvo con Gal Gadot por querer hacer chistes sexosos con Wonder Woman y también cierto racismo con Ray Fisher, según él. En particular es Fisher quien más escándalo hizo al respecto. Primero lanzó un tweet de él aplaudiendo el cambio de Joss Whedon por Zack Snyder en video, disculpándose y arrepintiéndose por haber festejado el cambio. En meses siguientes, Fisher empezó a acusar a Whedon de racista y a otros altos ejecutivos de Warner, provocando que lo sacaran del DC Extended Universe. Jason Momoa liberó en Instagram una foto con el hashtag Yo estoy con Ray Fisher y también Gal Gadot habló sobre la inapropiada conducta del director Whedon. Por su parte, Joss Whedon trató de hacerse güey diciendo que en realidad los actores habían sido los groseros y que probablemente Gal Gadot lo había malinterpretado porque al ser ella israelí quizá no entendía muy bien el inglés. Los cambios de Joss Whedon hicieron ver a Batman como un chiste mal contado, por lo que Ben Affleck comenzó a ser el blanco de muchas burlas. Poco a poco eso le hizo perder interés en el personaje y al hablar con su amigo Matt Damon se dio cuenta de que prefería hacer otras cosas, así que se alejó del DC Extended Universe confirmándose que el trato que Warner estaba dando a sus actores era una porquería.
Por su parte, Henry Cavill aspiraba a obtener un mejor contrato con más películas y más dinero. Sin embargo, tras un bajo rendimiento en taquilla, Warner estaba buscando reducir presupuesto, así que preferían explorar otras opciones que pudiesen dar una sorpresa financiera, optando por Birds of Prey, Shazam y Wonder Woman 1984, las cuales se caracterizaron por tener un humor barato, tramas incoherentes y elementos absurdos que hicieron a la gente incapaz de distinguir si querían reír o llorar. Mientras todo esto sucedía, Cavill no se detuvo a esperar a que Warner mantuviera la línea que Zack Snyder estaba estableciendo con Superman como prioridad, así que tomó papeles en Misión Imposible Fallout y The Witcher. No se puede tratar de hacer un universo de DC sin tomar en serio a Superman, y aquí se notó que en Warner hacía falta profesionalismo porque estaban experimentando, no sabían qué hacer, y todo esto deriva de algo realmente triste. Por la salida de Zack Snyder. El planteamiento que estaba haciendo Zack Snyder con su universo, que actualmente es conocido como el famoso Snyderverse, era como manejar en un bocho carcachita. Tal vez durante el trayecto se fuera parando por momentos, se estuviera tambaleando solo y pareciera que se iba a desarmar, pero conseguía llevarte a tu destino. Sin lugar a dudas, la película más ambiciosa de todo el DC Extended Universe es la misma que jamás llegó a salas de cine, la Liga de la Justicia de Zack Snyder. En el primer trimestre de 2017, Tom Snyder tomó la última decisión libre y culminó su vida por mano propia, dejando a los Snyder devastados. Tras el evento, Zack y su esposa Deborah se tomaron 2 semanas para lidiar con la pérdida, dispuestos a volver al trabajo de manera intensiva. No obstante, al poco tiempo tomaron la decisión de tomarse un descanso por tiempo indefinido para atender a su familia y dedicarse a sanar. Fue el mismo Snyder quien llevó a Joss Whedon para que se encargara de terminar la postproducción de la Liga de la Justicia, y el propio presidente de Warner Bros. Pictures, Toby Emmerich, creía que la llegada de Whedon no cambiaría en nada la visión que Snyder había dejado, porque el trabajo estaba prácticamente hecho. Zack Snyder vaticinaba lo irascibles que estarían los fans de DC, creando teorías y lloriqueando sobre si la película no salía bien, pero en ese momento de su vida, el director de cine solo podía pensar en que la hija de su primer matrimonio ya no estaba más en este mundo, y ahora tenía a su cargo a 7 pequeños que lo necesitaban, y él dijo: al final es solo una película, una gran película, pero solo una película. Por la división entre los fans. 3 años más tarde, en 2020, Snyder revelaría que esperaba que todos olvidaran la asquerosa versión de Joss Whedon luego de ver el Snyder Cut en marzo de 2021, que dedicó a su hija Autumn. El tan exigido Snyder Cut logró demostrar con eficiencia que personajes mediocres como el Guasón, Lex Luthor y Mera podrían ser más parecidos a su versión de los cómics, además de que Batman ya no parecía un chiste involuntario, sino que se consolidaba como el feroz combatiente que Snyder tenía en la cabeza, siendo esto mejor aceptado por los fans. Además de presentar a Darkseid como el verdadero gran villano de aquella primera etapa del DC Extended Universe. Sin embargo, ya era tarde. La fanbase de DC estaba rota entre quienes aceptaban el producto que viniera y aquellos que estaban aferrados a que Zack Snyder tomara el control, en lo que llamaron el Snyderverse, como ya les había dicho. Por su parte, el público ocasional se sintió repelido por el desorden en la cronología del DC Extended Universe y perdieron el interés al ver que el tan famoso Snyder Cut eran 4 horas de slow motion y más personajes cuya evolución nunca había sido presentada en pantalla. Simplemente de repente metían un personaje por aquí, otro por allá, otro más aquí, otro más allá, subtramas, y tú decías: pero ¿quién es ese güey? Nunca lo he visto en la vida, a menos de que fueras un anciano que ha vivido toda la vida con DC para entretenerse. Nuevamente estaba la división entre quienes sabían sobre esto y quienes no eran espantaviejas. Se adoptó el término Snyder Tard para referirse a aquellos que se aferraban al regreso de Snyder al DC Extended Universe, como si esto de alguna manera fuese a reparar las inconsistencias que ya había. Por el Suicide Squad. Una de las consecuencias que dejó el movimiento de release de Snyder Cut fue Release the Ayer Cut, el cual exigía la liberación del material inédito en el Escuadrón Suicida de David Ayer, el cual mostraba una interpretación mucho más locuaz y oscura por parte del Guasón de Jared Leto. En 2016 se liberó Suicide Squad con la premisa de siempre: supervillanos que son coercionados a servir al gobierno de los Estados Unidos bajo la amenaza de ser asesinados por órdenes de Amanda Waller. La cuestión con esta versión del Guasón es que lo dejaron como un simple y vulgar simp de Harley Quinn, que no hace absolutamente nada más que buscarla. Además, su apariencia es una completa porquería. Incluso considerando que su versión en el Snyder Cut es mejor, lo cierto es que este Guasón no termina de convencer. En realidad, al Escuadrón Suicida se le vio como un experimento para introducir más comedia en el DC Extended Universe, con el pretexto de que así es como debe ser Harley Quinn porque está loca.
Por aquel entonces todavía a la gente le interesaba lo que hiciera DC con sus películas, pero tras ver la nefasta versión del Guasón, que es uno de los villanos icónicos de DC, y que incluso si no te sabes toda su historia por lo menos lo identificas, muchos abandonaron definitivamente el universo cinematográfico. No se había tenido una adecuada historia de origen ni para el Guasón ni para Harley, lo que nos lleva al siguiente punto: por la sobreexplotación de Harley Quinn. Si revisamos los números, El Escuadrón Suicida de 2016 fue uno de los últimos proyectos del DC Extended Universe que superó la barrera de los $700 millones, y esto fue algo muy engañoso para Warner porque creyeron que generaba más interés que Superman, así que le dieron 2 oportunidades más para generar ingresos, lo que nos llevó a tener Aves de Presa y la Suicide Squad de James Gunn. Lo triste aquí es que con Aves de Presa se notó el increíble desespero por generar dinero y la enorme fe que tenían en Harley Quinn, pues el título de liberación en cines era Aves de Presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn. Tras un primer fin de semana en que recaudaron a duras penas $33 millones, cambiaron el título a Harley Quinn Aves de Presa, teniendo un efecto nulo en la tendencia de consumo. Pero sucedió que justo en marzo de 2020 ocurrió lo de la pandemia, cuando Harley Quinn iba a mediados de su exhibición en cartelera, así que Warner creyó que a eso se debía el fracaso financiero de la película y para 2021 volvieron a apostar por Harley Quinn en una nueva versión del Escuadrón Suicida, marca con la cual el público ya asociaba a la villana de Gotham y que en el pasado les dio más dinero que Man of Steel. Para sorpresa de nadie, la versión de James Gunn, que debo recalcar estuvo muy entretenida con algunos chistes de humor negro, apenas logró recaudar $167 millones, una clara tendencia a la baja cuando Aves de Presa había conseguido $201 millones el año anterior y con algunas semanas sin restricciones por pandemia. Es irónico porque creo que no hay mejor actriz para interpretar a Harley Quinn que Margot Robbie, pero ella por sí sola no es suficiente para atraer a la gente a la taquilla. Pero como todavía sucedió en pandemia, la necedad de Warner y ahora también de James Gunn mantendrán a Harley Quinn como uno de los atractivos del DC Extended Universe. Ahora que ya no hay restricciones en los cines, es muy probable que veamos fracasar nuevamente a Harley Quinn y solo entonces puede que se enteren de que el personaje no es tan atractivo como parece. Por los escándalos de los actores en su vida personal. En los últimos años, vez tras vez hemos oído hablar de Ezra Miller y Amber Heard solo para oír cosas cada vez peores. Amber Heard tenía un complejo problema legal con Johnny Depp, a quien acusó de haberla violentado en más de una ocasión desde el año 2016, cuando pidió divorciarse de él. Ella lo acusaba de ser agresivo contra ella en momentos donde estaba alterado por el uso de drogas. Después de eso, llegó a un acuerdo con Depp para retirar todos los cargos por violencia doméstica a cambio de $7 millones que presuntamente había donado a caridad. En 2017, el divorcio se concretó y todo parecía estar en paz. Entonces, en 2018, Amber Heard escribió un artículo para el Washington Post hablando sobre su experiencia como víctima de violencia doméstica, con lo cual la reputación de Johnny Depp quedó por los suelos. Se liberaron audios en los que Depp reconocía llegar a las manos con Heard y entonces un diario británico, The Sun, se refirió a él como golpeador de esposas. Depp entonces demandó por difamación a esos güeyes en 2020 y perdió el caso, ya que por mínima que fuese la violencia física, técnicamente lo publicado por The Sun no era mentira. Entonces lo despidieron de Bestias Fantásticas 3. Bueno, le pidieron que renunciara para no pagarle. A lo largo de 2021, a Depp lo mandaron a la goma con sus apelaciones por el caso de difamación contra The Sun, y al ver que todo seguía cuesta abajo, Johnny Depp optó por demandar a la propia Amber Heard por difamación en su artículo del Washington Post. En un principio, Amber Heard y sus abogados alegaron que el artículo no se trataba de Johnny Depp, sino de cómo fue la experiencia de la actriz como figura pública. Todo el juicio giraba en torno al artículo. Conforme pasó el tiempo, el equipo legal de Amber Heard perdió el norte y trataron de llevar el caso hacia darle credibilidad al artículo escrito por ella con base en atacar a Johnny Depp. Esto hizo fácil al equipo legal de Johnny Depp demostrar que inclusive bajo juramento Amber Heard estaba mintiendo para vender su versión de la pobre víctima en desgracia. Ella y su hermana hablaron de un Johnny Depp errático que todo el tiempo se drogaba, la forzaba a satisfacerlo sexualmente y hasta la había arrojado a través de una cristalería, aludiendo a lesiones graves sin un registro médico que respaldara tal versión. Además, Amber Heard le regaló un cuchillo de caza durante el periodo en que supuestamente temía que Depp fuese a matarla en uno de sus múltiples ataques de ira.
Esto no era consistente, no tenía coherencia con su versión. Al final el jurado determinó que los dos eran una porquería de persona. Por mucho que trató de ser sutil, Depp también había exagerado o mentido sobre Amber Heard. Aún así, ella quedó exhibida como una gran mentirosa, pues mientras su testimonio aseguraba una serie de eventos traumáticos, diversas cintas de audio demostraban que ella nunca tuvo miedo de confrontar a Depp, lo que no es consistente con una víctima de abuso crónico. Además, al principio del proceso se vio a Amber Heard dispuesta a encarar a Depp de forma altanera, se vestía como él para hacerlo enojar, y conforme su caso se desmoronaba, llegó a fingir que solo tenerlo cerca le daba pavor, en un acto tan patéticamente sobreactuado que le valió un veredicto negativo, teniendo la obligación de pagarle a Depp $10.35 millones. Realmente Depp no logró restablecer su reputación por mucho que insiste en ello, simplemente logró exhibir a Amber Heard como alguien deshonesto para que no se construyera una imagen de víctima a costa suya, lo que para Warner fue una gran bandera roja. Por su parte, Ezra Miller se había vendido en los últimos años como el futuro de la masculinidad, un sujeto queer no binario que revolucionaría la industria cinematográfica. En 2011, durante una detención vehicular por una luz trasera rota, la policía encontró marihuana en posesión de Miller. Y cosas de jóvenes, dijeron. En 2016, conoció una chica de 12 años llamada Tocata Iron Eyes en una protesta por el acceso de una tubería en Dakota. Desde entonces mantuvieron contacto ocasional. No es extraño que una celebridad mantenga contacto con fans, hay que dejarlo pasar. En 2017, en la San Diego Comic Con, estaban hablando sobre la incapacidad de Flash para emborracharse, y al bromear sobre su aliento, una fan recibió un inesperado beso de Miller. Como es un sujeto queer, entonces no es amenazante, entonces se deja pasar. Para 2018, Tocata Iron Eyes, que ahora se hace llamar Gibson Iron Eyes, entrevista a la banda de Ezra Miller y a partir de entonces se vuelven mucho más cercanos. En 2020, se hizo viral un video de Ezra Miller cerca de un bar en Islandia donde se le vio acogotando a una mujer y derribándola mientras ella sonreía. No se le dio mucha importancia a esto porque realmente no se vio que se tratara de violencia genuina y se tildó de exagerados a quienes estaban cerca. Fue en un corto periodo entre meses de 2022 que Ezra Miller quedó asignado con la etiqueta nocivo y peligroso. En un bar de karaoke en Hawái, le arrebató el micrófono a una mujer y se lo arrojó a un sujeto que jugaba a los dardos. Después le escupió a otro sujeto y entonces fue arrestado. Mientras lo esposaban, se la pasó diciendo todo tipo de estupideces como que quienes estaban allí eran todos nazis, que no podía ser registrado por un hombre policía ya que era transgénero no binario y que las armas que llevaba consigo eran de juguete marca Nerf. En otra noche volvió a ser arrestado luego de fastidiar a una mujer en su propia casa durante una fiesta privada, quien le pidió insistentemente que se fuera y como respuesta Miller le arrojó una silla a la cabeza, lo cual dejó una herida en su frente. Una pareja que vivía temporalmente con él en un hostal allá en Hawái se encargó de pagar la fianza. Miller respondió el gesto robándose el pasaporte de la mujer y la billetera del hombre, amenazando con matarlos. Un juez le concedió a la pareja una orden de restricción. Luego tomó grabaciones hechas con un rapero y un productor de música y las publicó en sus redes sociales sin dar crédito alguno por el trabajo. Además, se llevó a la antes mencionada Gibson Iron Eyes consigo y la familia acusó a Miller de hacerle grooming y manipularla emocionalmente. La joven Gibson rechazó desde su cuenta de Instagram todo lo que se decía al respecto y le llamó transfóbico al papá. Hubo una citación judicial para Ezra Miller, quien optó por darse a la fuga y hasta se burló al respecto en su Instagram, borrando su cuenta al poco tiempo para evitar ser rastreado. El comportamiento de Heard y Miller apretó aún más la soga al cuello del DC Extended Universe. Sin Superman, Batman, Cyborg, todo estaba cayéndose a pedazos. The Flash se erigió como la película clave que marcaría el destino del posible regreso o el reinicio definitivo del DC Extended Universe. Se hablaba de traer de vuelta al Batman de Michael Keaton, de traer una Supergirl inclusiva. Se prospectaba conjuntamente una película de una Batgirl inclusiva con Michael Keaton. Pero ¿por qué hablar de esto? Porque aquí nos damos cuenta de que el DC Extended Universe ya no tenía posibilidades de sobrevivir. Luego de tantos fracasos en taquilla, haber lanzado la película en solitario de Aquaman arrojó unos números extraordinariamente buenos. Y esto no se dio porque a la gente le encantara Jason Momoa, sino porque existía la posibilidad de volver a ver un miembro de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, o bien de la Justice League, no importa, pero allí estaba. Había una oportunidad de ver si existía una continuidad en este universo cinematográfico. ¿Y qué pasó? Que no la hubo. Fue otra película desconectada. Y cuando luego de Aquaman nosotros no
notamos que existen un montón de proyectos como Shazam, Birds of Prey, Suicide Squad, que otra vez están desconectados de la línea original donde Superman era la prioridad, la gente dijo esto ya no vale la pena y abandonaron absolutamente todo. Y cuando llega el momento de Aquaman 2, nos damos cuenta de que está teniendo problemas con su producción también, pues el veredicto desfavorable a Heard se dio a conocer posterior a que terminaran las filmaciones, y ella era fundamental para la trama de la película. Primero se dijo que la retirarían por no tener la suficiente química con Jason Momoa. Luego se hicieron proyecciones de prueba y a la gente le gustó más cuando la película incluía a Amber Heard que cuando la recortaban. Además, se hizo todo un merequetengue porque a Amber Heard le estaban echando por problemas personales, mientras a Ezra Miller le respetaban su película estelar pese a todos los crímenes que estaba cometiendo o siendo acusado de cometer. Se necesitaba reemplazar a Superman sin verse obligados a traer de vuelta a Cavill, así como a Batman sin tener que traer de vuelta a Affleck. Pero Affleck siempre sí accedió a aparecer en Aquaman y la película de Batgirl era una completa mierda. Los fans de DC estaban enojados porque no se puede tener un universo cinematográfico sin Superman. Es absurdo, es como hacer un pastel sin harina, y quitarle también a Batman es como hacerlo sin huevos. Es una completa ridiculez. Entonces sucedió la compra de Discovery y la nueva administración dijo: efectivamente, el DC Extended Universe es un completo desastre, no tiene pies, no tiene cabeza. Si decían que estaba mal con Snyder, actualmente está muchísimo peor. Por lo sucedido con Black Adam y Henry Cavill. Tras tanto batallar con la taquilla, los actores y los Snyder Tards, el DC Extended Universe sacó un último recurso, un Ave María para ver si regresando a los orígenes poco a poco, había una manera de regresar el interés de la gente a su universo cinematográfico. Y trajeron de vuelta a Superman. Warner y Henry Cavill se arreglaron y entonces él regresaría para interpretar al Hombre de Acero. Un primer paso sería un cameo en una escena postcréditos en Black Adam. También se anunció que por fin habría una secuela para Man of Steel, luego de tantos años de no saber nada de Superman y ver puros proyectos menores o no relacionados. Se notaba mucha esperanza en Henry Cavill, una gran ilusión. Inclusive abandonó su rol como Geralt de Rivia para dedicarse a full a Superman, aunque las páginas de siempre hicieron un gran barullo por eso, cuando los números tenían que demostrar el interés de la gente por ver que el DC Extended Universe regresara a lo que fue en un principio, ya a nadie le importó. Black Adam fracasó en taquilla. Realmente a nadie le importa La Roca, a nadie le importa Henry Cavill. La gente solo quiere ver un universo cinematográfico que tenga coherencia consigo mismo, la cual el DC Extended Universe ya no tiene desde que se fue Snyder, para bien o para mal. Tal vez el trabajo de Snyder no era lo mejor del mundo, pero al menos tenía una visión. Sabía dónde quería llegar. Tristemente, en Warner le dieron prioridad a personajes que a nadie nunca le han importado, como Shazam, Amanda Waller o Peacemaker, sin siquiera darles una introducción adecuada. Esta es una época donde las estrellas de cine son los personajes y no los actores. Lo que importa es la continuidad entre varias películas. En un mundo lleno de chismosos, el DC Extended Universe es un chisme mal contado, aburrido, ya a nadie le importa, es incoherente, está muerto. La gente quería ver una interconexión cinematográfica que permitiera generar un vínculo intergeneracional entre las personas que saben quiénes son y aquellos que no los conocen o saben de ellos muy poco. Todo parece indicar que esa oportunidad se fue. El DC Extended Universe fracasó. Es necesario empezar de nuevo. El problema es que la gente ya no le tiene fe y lo más razonable es dejar descansar al DC Extended Universe por un buen tiempo. Además, en este momento, también Warner ha quedado muy mal por el asunto de Animales Fantásticos y Johnny Depp. Lo de Henry Cavill, te importe o no el actor, es una ojetería enorme. Le pidieron anunciarse a lo grande y después lo echaron con una patada en el fundillo. Ahora con James Gunn y lo que hemos visto en Peacemaker, solo se puede vaticinar que tratará de retomar ese enfoque en un público más adulto que tenía Snyder, con el galimatías de meter también chistes sexosos, groseros y repetitivos. Definitivamente es un mal momento para ser fan de DC. En fin, vivan y dejen a James Gunn morir. Mexican Power se va.